Cuando vi las imágenes de esas cámaras, mi mundo se desplomó completamente. 42 años de matrimonio, 6 hijos criados juntos, y descubrí que no conocía al hombre que dormía a mi lado. Pero déjame contarte cómo llegó a este punto. Nunca le conté esto a nadie. Pero hoy, a los 71 años, decidí compartir lo que me pasó hace 5 años. Un descubrimiento que me hizo cuestionar todo en mi vida, pero que también me dio una fuerza que ni sabía que tenía. Hola, mis queridos. Soy la abuelita Noemí. Y lo que voy a contarles, guardé en silencio durante tanto tiempo que pensé que me iba a llevar este secreto a la tumba. Pero no. Necesito que sepan lo que pasó en esta casa. Lo que descubrí sobre el hombre con quien compartí más de 4 décadas de mi vida. Hace 5 años, yo tenía 66 años, y vivía lo que pensaba era una vida perfecta en nuestra casita en las afueras de San Salvador. Una casa modesta, pero llena de amor. O eso creía yo. Mi esposo Rigoberto, de 70 años, era un hombre respetado en el barrio. Trabajaba como mecánico desde joven, siempre fue proveedor, nunca me faltó nada en casa. Teníamos nuestra rutina perfecta. Él se levantaba a las 5 de la mañana. Yo le preparaba su cafecito negro bien cargado como le gustaba, con sus tortillitas calentitas. A las 6 ya estaba en el taller. Regresaba a las 6 de la tarde. Cenábamos viendo las noticias. Y a las 9 ya estábamos durmiendo. Pero todo cambió cuando empecé a notar cosas extrañas. La primera vez que sospeché que algo no andaba bien fue un martes por la mañana. Era abril del 2019. Me acuerdo perfectamente porque acababa de regresar del mercado con mis compras para la semana. Llegué más temprano de lo usual porque no había mucha gente ese día. Cuando abrí la puerta de casa, escuché voces. Pensé que tal vez Rigoberto había vuelto temprano del taller y estaba viendo televisión, pero algo me sonó raro. Eran como susurros, voces que no reconocía. Me quedé parada en la entrada, con las bolsas del mercado en las manos, tratando de entender qué estaba pasando. Las voces venían de nuestra recámara. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero me dije a mí misma, Noemí, no seas tonta, debe ser la televisión. Caminé despacito hacia el cuarto, y cuando llegué a la puerta, silencio total, como si alguien hubiera apagado todo de repente. Toqué la puerta y pregunté, ¿Rigoberto? ¿Estás ahí? Nadie respondió. Abrí la puerta y el cuarto estaba vacío, completamente vacío. Pero había algo raro. La cama estaba desarreglada. Y yo siempre tender la cama antes de salir. Es una costumbre que tengo desde niña. Revisé toda la casa. Nadie. Pero tenía esa sensación extraña en el pecho, como cuando presientes que algo malo va a pasar. Llamé al taller de Rigoberto. «Rigo, soy yo, Noemí». «Hola, mi amor, ¿todo bien? Suenas preocupada. ¿No viniste a la casa hace rato?» «¿A la casa?» «No, mi vida. He estado aquí desde las 6 de la mañana. ¿Por qué preguntas?» «No, por nada. Solo quería saber». Colgué el teléfono, pero algo me decía que no era mi imaginación. Había escuchado esas voces, estoy segura. Y la cama definitivamente no estaba como yo la había dejado. Esa noche, durante la cena, observé a Rigoberto más atentamente. Después de 40 años de matrimonio, una conoce cada gesto, cada expresión de su esposo. Pero esa noche algo era diferente. Estaba nervioso. Se tocaba mucho el bigote, algo que hacía cuando estaba ansioso. «¿Cómo estuvo tu día en el taller?», le pregunté tratando de sonar casual. «Normal, mi amor. Lo de siempre. Arreglé 2 carros, uno de don Carlos y otro de una señora que no conocía». «¿No saliste para nada?» Se quedó callado por unos segundos, masticando más lento. «No. ¿Por qué habría de salir? El trabajo está ahí». Pero yo vi cómo se le movía el ojo izquierdo, un tic que le daba cuando mentía. Lo conocía desde que éramos novios, hace más de 45 años. Los días siguientes traté de estar más atenta,
Pero no pasó nada extraño. Tal vez realmente había sido mi imaginación. Tal vez el estrés de la edad me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces llegó el segundo incidente. Era viernes por la tarde, como a las 3. Había salido a la farmacia porque se me había acabado la medicina para la presión. El farmacéutico me dijo que tardaría unos 20 minutos en conseguir mi medicamento, porque no tenía la marca que yo tomaba. Así que decidí caminar un poco por el parque que está cerca. Cuando regresé a casa, algo estaba diferente. No podía precisar qué, pero había algo en el ambiente, como un aroma diferente. No era desagradable, pero no era el olor de nuestra casa. Fui a la cocina a prepararme un tecito y noté que había 2 tazas en el fregadero. 2 tazas sucias. Yo solo había desayunado esa mañana y había lavado todo antes de salir. Siempre lavo los platos inmediatamente después de comer. Es una manía que tengo. Tomé las tazas y las olí. Una tenía residuos de café, que podía ser de Rigoberto si hubiera venido a almorzar. Pero la otra tenía un aroma dulce, como de té de manzanilla con miel. Yo no tomo té de manzanilla, me da acidez. Y Rigoberto solo toma café negro. Mi mente empezó a trabajar rápido. ¿Quién había estado en mi casa? ¿Quién había tomado té de manzanilla en mis tazas? Esa noche, cuando Rigoberto llegó, le pregunté directamente: ¿viniste a almorzar hoy? ¿Yo? No, mi vida. Almorcé en el taller. Don Pedro me trajo unas pupusas de su señora. ¿Estás seguro? Porque había tazas sucias en el fregadero. Se quedó callado, concentrándose en quitarse las botas. Tal vez las dejaste de esta mañana y no te acordás. Rigo, yo siempre lavo todo después de desayunar. Lo sabes. Ay, mi amor, ya estás grande. A veces se nos olvidan las cosas. Esa respuesta me molestó mucho. No porque fuera ofensiva, sino porque era una mentira. Yo podré tener 70 años, pero mi mente está perfecta. Y él lo sabe. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando la respiración de Rigoberto, pensando: 2 incidentes en 2 semanas, voces en mi casa, tazas sucias que yo no había usado, y mi esposo actuando raro. A la mañana siguiente, después de que Rigoberto se fue al taller, tomé una decisión. Iba a descubrir qué estaba pasando en mi propia casa. Primero pensé en quedarme escondida algún día, pero ¿dónde podría esconderme? Nuestra casa es pequeña, no hay muchos lugares. Además, si realmente alguien estaba viniendo, podrían verme. Entonces, recordé algo que había visto en una novela. Cámaras. Cámaras pequeñas que se pueden esconder y grabar todo lo que pasa. Al principio pensé que era una idea loca. Yo, Noemí, de 66 años, instalando cámaras como un detective. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber qué estaba pasando en mi casa cuando yo no estaba. Le pregunté a mi nieto Alejandro, que estudia computación, sobre las cámaras. Por supuesto, no le dije para qué las quería. Le dije que quería vigilar la casa porque habían robado en varias casas del barrio. «Abuela, es muy fácil», me dijo. «Hay unas cámaras pequeñitas que se conectan al teléfono. Podés ver todo desde donde estés. Te puedo ayudar a instalarlas». «No, mijo, yo lo hago. Solo enséñame cómo funcionan». Alejandro me llevó a una tienda de electrónicos y me ayudó a escoger 3 cámaras muy pequeñas, casi del tamaño de una moneda. Me explicó cómo instalarlas y cómo ver las grabaciones desde mi celular. Ese mismo día, mientras Rigoberto estaba en el taller, instalé las cámaras, una en la sala, escondida detrás de una fotografía familiar. Otra en la cocina, arriba del refrigerador entre unas plantas que tengo ahí. Y la tercera la puse en nuestra recámara, escondida dentro de un florero que está en la cómoda. Me temblaban las manos mientras las instalaba. Parte de mí esperaba no encontrar nada, que todo fuera producto de mi imaginación. Pero otra parte
Esa parte que había estado casada por 40 años y conocía cada detalle de su esposo. Sabía que algo estaba pasando. Las primeras 2 semanas no pasó nada extraordinario. Las cámaras grababan a Rigoberto llegando a almorzar algunos días, viendo televisión, tomando su siesta de media hora después de comer. Todo normal. Empecé a pensar que realmente había sido mi imaginación. Tal vez el estrés, tal vez la edad, tal vez la paranoia de una mujer mayor. Me sentía un poco ridícula por haber instalado las cámaras. Pero entonces llegó ese lunes maldito del 13 de mayo. Era lunes. Me acuerdo perfectamente porque los lunes siempre voy, donde mi comadre Esperanza, a hacer las compras juntas. Ese día salimos más temprano porque había una promoción en el supermercado que quedaba del otro lado de la ciudad. Como a las 11 de la mañana, estando en el supermercado, decidí revisar las cámaras desde mi teléfono, solo por curiosidad, para ver si todo estaba bien en casa. Abrí la aplicación y lo que vi me dejó helada. Mi esposo Rigoberto estaba en casa, pero no estaba solo. Había una mujer con él. Una mujer que no conocía, de unos 50 años, cabello teñido de rubio, vestida con un traje sastre azul marino. Estaban en la sala, sentados muy cerca en nuestro sofá. El sofá donde yo me siento todas las noches a ver las noticias con mi esposo. Me quedé parada en medio del pasillo del supermercado, con el teléfono en las manos, sintiendo cómo se me iba la sangre de la cara. Mi comadre Esperanza me vio y se acercó preocupada. «Noemí, ¿qué te pasa? Te pusiste pálida». «Nada, solo me siento un poco mareada». No podía decirle lo que estaba viendo. No podía decirle que mi esposo, el hombre respetable del barrio, estaba en mi casa con otra mujer mientras yo hacía las compras. Seguí viendo la cámara, hipnotizada por lo que estaba presenciando. La mujer tenía una carpeta en las manos y le mostraba papeles a Rigoberto. Él los leía con atención, asentía, señalaba cosas en los documentos. No parecía una aventura amorosa, parecía una reunión de negocios. Pero, ¿qué negocios podría tener mi esposo que yo no supiera? Él era mecánico, trabajaba en el mismo taller desde hace 20 años. Nunca había hablado de ningún negocio. La mujer le daba palmaditas en el brazo a Rigoberto. Sonreía mucho. Se inclinaba hacia él cuando hablaba. Había una confianza entre ellos que me dolió en el pecho. Una familiaridad que hablaba de tiempo, de muchos encuentros previos. «Noemí, ¿estás segura que estás bien?», insistió mi comadre. «Pareces que viste un fantasma». Sí, estoy bien. Sigamos comprando». Pero no podía concentrarme en nada más. Cada 5 minutos revisaba el teléfono para ver qué estaba pasando. La mujer y Rigoberto siguieron conversando por casi 2 horas. Ella tomaba notas en una libreta. Él firmó varios papeles. Y al final ella le dio un sobre grueso. Un sobre que Rigoberto abrió y contó. Billetes. Muchos billetes. Cuando la mujer se fue, Rigoberto guardó el sobre en una caja que sacó de debajo de nuestra cama. Una caja que yo nunca había visto en mi vida. Llegué a casa esa tarde tratando de actuar normal, pero por dentro era un volcán de preguntas y sospechas. Durante la cena, observé a Rigoberto como nunca antes. Cada gesto, cada palabra, cada expresión. «¿Cómo estuvo tu día en el taller?», le pregunté como siempre hacía. «Tranquilo, mi amor. Reparé el carro de la maestra Rosario y empecé con la camioneta de don Francisco». «¿No saliste para nada?». «No, estuve ahí toda la mañana. ¿Por qué?». Mentía directo a mi cara, después de 40 años de matrimonio. El hombre que había prometido amarme y respetarme hasta la muerte, me estaba mintiendo sobre algo que claramente era muy importante. Esa noche fingí que dormía, pero estaba completamente despierta. Esperé hasta que estuve segura de que Rigoberto estaba profundamente dormido, y entonces me levanté muy despacio. Fui hasta su lado de la cama, y con mucho cuidado, busqué debajo del colchón. Efectivamente, ahí estaba la caja que había visto en las cámaras. Una caja de zapatos pero pesada,
como si estuviera llena. La saqué lentamente y me fui al baño con ella. Con las manos temblando, la abrí. Dinero. Mucho dinero. Más dinero del que había visto junto en mi vida. Billetes de 50 y $100, todos organizados en fajos con ligas. Conté rápidamente. Había más de $5,000 ahí. ¿De dónde había sacado Rigoberto tanto dinero? Su salario en el taller era de $300 al mes. Incluso ahorrando cada centavo durante años, nunca podríamos acumular esa cantidad. Pero había más cosas en la caja. Papeles, documentos que no entendía muy bien, pero que tenían firmas, sellos, números de cuentas bancarias y fotografías. Fotografías de casas. Casas bonitas, grandes, en colonias que yo conocía pero donde nunca podríamos permitirnos vivir. Y en cada fotografía, con letra de Rigoberto, había anotaciones. Vendida, 15,000. Pendiente, 22,000. Comisión, 3,500. Mi esposo, el mecánico que supuestamente ganaba $300 al mes, estaba vendiendo casas. Volví a la cama temblando, con más preguntas que respuestas. ¿Desde cuándo Rigoberto vendía casas? ¿Por qué me lo había ocultado? ¿Quién era esa mujer rubia? ¿Qué más me estaba escondiendo? Los siguientes días fueron una tortura. Actuaba normal frente a Rigoberto, pero por dentro estaba desesperada por respuestas. Revisaba las cámaras obsesivamente, esperando a que pasara algo más. Y pasó. El miércoles de esa misma semana, mientras yo estaba en el doctor por mi chequeo mensual, las cámaras captaron otra visita. Esta vez no era la mujer rubia. Era un hombre mayor, elegante, vestido de traje gris, con maletín de cuero. Rigoberto lo recibió en la puerta como si fuera un amigo cercano. Se dieron la mano, se palmearon la espalda, entraron a la casa riendo de algo que habían conversado. Se sentaron en la mesa del comedor, esa mesa donde nosotros desayunábamos cada mañana, donde habíamos criado a nuestros 6 hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades durante décadas. El hombre sacó papeles de su maletín. Rigoberto trajo café y pan dulce, como si fuera una reunión social. Pero yo podía ver que era trabajo serio. Firmaron documentos, muchos documentos. El hombre le dio a Rigoberto otro sobre, aún más grueso que el anterior. Y cuando se fue, mi esposo sacó un teléfono celular de un cajón de la cocina. Un teléfono que yo nunca había visto. Marcó un número y empezó a hablar. «Ya está listo el de la colonia San Benito. Sí, firmamos hoy. El comprador está satisfecho con el precio. No, no hay problema. Ella no sospecha nada». ¿Ella no sospecha nada? ¿De mí estaba hablando? Siguió hablando por varios minutos, pero las cámaras no captaban todo el audio claramente. Solo palabras sueltas. Próxima propiedad. Ganancia. Mantener en secreto. Por ahora. Cuando colgó, Rigoberto se quedó sentado en la mesa por un rato largo, como pensando. Y luego hizo algo que me partió el corazón. Se puso las manos en la cara y empezó a llorar. Mi esposo, el hombre fuerte que había criado 6 hijos conmigo, que había enfrentado todos los problemas de la vida sin derramar una lágrima, estaba llorando solo en nuestra cocina. ¿Qué estaba pasando? ¿En qué tipo de problemas estaba metido? ¿Por qué lloraba después de recibir tanto dinero? Esa noche casi no pude cenar. Rigoberto notó que estaba callada y me preguntó varias veces si me sentía bien. Le dije que era solo cansancio, pero él me conoce demasiado bien. «Noemí, algo te pasa. Te conozco hace más de 40 años. Sé cuando algo te preocupa». Por un momento pensé en contarle todo, en preguntarle directamente qué estaba pasando, quiénes eran esas personas que venían a casa, de dónde venía todo ese dinero. Pero algo me detuvo. Tal vez era miedo de saber la verdad. Tal vez era miedo de que nuestra vida, tal como la conocía, se acabara para siempre. Solo estoy un poco preocupada por los resultados de los exámenes del doctor. Le mentí. ¿Salió algo malo?
No, todavía no me dan los resultados. Pero ya sabes cómo soy. Me preocupo por todo. Esa noche Rigoberto fue especialmente cariñoso conmigo. Me abrazó más fuerte que de costumbre. Me acarició el cabello como cuando éramos jóvenes. Me dijo que me amaba. Noemí, vos sabés que sos lo más importante de mi vida, ¿verdad? Sí, mi amor. Y vos para mí. Siempre vamos a estar juntos. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. En ese momento, con sus brazos alrededor mío, sentí una mezcla de amor y de traición que nunca había experimentado. Lo amaba. Seguía amándolo después de 40 años. Pero también sentía que no lo conocía para nada. La semana siguiente decidí investigar más. Si Rigoberto no me iba a decir la verdad, yo la iba a descubrir por mi cuenta. Empecé por el teléfono secreto. Sabía dónde lo guardaba porque lo había visto en las cámaras. Cuando él se fue al taller, revisé el cajón de la cocina. Efectivamente, ahí estaba. Un teléfono último modelo, mucho más moderno que el que nosotros teníamos. Lo encendí y revisé los contactos. Había nombres que no reconocía. Arquitecto Morales, licenciada Carmen, Banco Central, Notario López. Revisé los mensajes de texto. Había conversaciones que no entendía completamente, pero que claramente hablaban de dinero, de propiedades, de comisiones. Un mensaje de la licenciada Carmen decía: Rigo, necesito que vengas mañana a las 10 a.m. Tenemos 3 propiedades nuevas para mostrar. La comisión va a ser del 8% como acordamos. Otro mensaje, de Arquitecto Morales. Todo listo para la presentación del viernes. Los planos están aprobados. Tu parte del proyecto asciende a $25,000. ¿$25,000? ¿Mi esposo estaba manejando $25,000 sin que yo supiera? Pero lo que más me impactó fue un mensaje que había enviado Rigoberto la semana anterior. No puedo seguir así. Ella se está dando cuenta de que algo pasa. Tal vez es hora de contarle la verdad. La respuesta de la licenciada Carmen fue: Rigo, ya hemos hablado de esto. Es demasiado arriesgado por ahora. Faltan solo 6 meses para que el proyecto esté completo. Después podrás hacer lo que quieras. ¿6 meses para qué? ¿Qué proyecto? ¿Por qué era arriesgado contarme la verdad? Esa tarde, cuando Rigoberto llegó del trabajo, estaba más nervioso que nunca. Se duchó rápido, se cambió de ropa y me dijo que tenía que salir. ¿A dónde vas?, le pregunté tratando de sonar casual. Al taller. Don Francisco quiere que revise su camioneta esta noche porque mañana temprano se va de viaje. Pero yo había visto el mensaje. Sabía que tenía una cita con la licenciada Carmen a las 7 de la noche. Cuando se fue, me senté en la sala sintiendo una mezcla de rabia, confusión y tristeza que nunca había experimentado. 40 años de matrimonio, y mi esposo me estaba mintiendo sistemáticamente sobre algo que era claramente muy importante. Decidí seguirlo. Nunca en mi vida había seguido a mi esposo. Nunca había desconfiado de él hasta ese punto. Pero necesitaba saber la verdad, aunque me doliera. Me puse mi rebozo oscuro y salí de casa 10 minutos después que él. Sabía que iba hacia el centro de la ciudad, porque había visto la dirección en uno de los mensajes del teléfono. Lo vi estacionar su camioneta frente a un edificio de oficinas en el centro. Un edificio elegante, con vidrios reflectivos y seguridad en la entrada. No era el tipo de lugar donde iría un mecánico de barrio. Me quedé al otro lado de la calle, escondida detrás de un poste, sintiéndome como una espía de película. A los pocos minutos vi salir a la mujer rubia del edificio. Era la misma que había visto en las cámaras. Se acercó a la camioneta de Rigoberto, subió, y se dieron un beso en la mejilla. Un beso que duró más tiempo del que debería durar un saludo profesional. Manejaron hasta un restaurante elegante en la zona rosa. Yo los seguí en el autobús, manteniéndome siempre a distancia. Los vi entrar al restaurante, sentarse en una mesa del rincón, pedir vino. Desde donde yo estaba,
parada fuera del restaurante como una tonta de 60 años, espiando a su esposo. Los podía ver hablando animadamente. Él le tomaba las manos. Ella se reía. Se inclinaba hacia él cuando hablaba. No parecían estar hablando de negocios. Parecían una pareja. Regresé a casa con el corazón destrozado. Todo tenía sentido ahora. Los viajes misteriosos, el dinero, las mentiras, los teléfonos secretos. Mi esposo tenía una aventura amorosa con esa mujer, y ella lo había metido en algún tipo de negocio inmobiliario. Esa noche esperé despierta a que Rigoberto regresara. Llegó casi a las 11 de la noche, con olor a perfume que no era el mío, y con una expresión de culpa que no pudo esconder. ¿Cómo estuvo la camioneta de don Francisco?, le pregunté. Bien. Solo era un problemita con la transmisión. Ya quedó listo. Más mentiras. Me dolía cada palabra que salía de su boca. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Sabía la verdad, pero no sabía qué hacer con ella. ¿Confrontar a Rigoberto? ¿Exigir explicaciones? ¿Hablar con mis hijos? ¿Buscar un abogado? Seguí revisando las cámaras obsesivamente. La mujer rubia vino 2 veces más esa semana. Una vez trajo a otra persona, un hombre joven con carpetas y calculadora. Otra vez vino sola y estuvo más de 3 horas con Rigoberto. En esa última visita, las cámaras captaron algo que me dejó helada. La mujer se levantó del sofá, se acercó a Rigoberto y lo besó. No un beso en la mejilla, un beso en los labios que duró varios segundos. Mi esposo la correspondió. Después de 40 años de matrimonio, después de criar 6 hijos juntos, después de sobrevivir a enfermedades, problemas económicos, la muerte de nuestros padres, después de prometernos fidelidad hasta la muerte. Mi esposo me estaba engañando. Esa noche no pude más. Cuando Rigoberto llegó del trabajo, le dije que necesitábamos hablar. Rigoberto, siéntate. Tenemos que hablar de algo muy serio. Vi cómo se le cambió la expresión. El miedo en sus ojos me confirmó que sabía exactamente de qué le iba a hablar. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Hay algo que me querás contar? Silencio largo. Se puso pálido. Empezó a jugar con sus manos como hacía cuando estaba muy nervioso. ¿De qué hablas, Noemí? Rigoberto, hace 40 años que estamos casados. Te conozco mejor que nadie. Sé cuando algo te pasa. Sé cuando me estás mintiendo. Se quedó callado por lo que parecieron horas, pero fueron solo unos minutos. Finalmente me miró a los ojos. Noemí, hay algo que tengo que contarte. Mi corazón se detuvo. Era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Hace 1 año, conocí a una mujer. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, aunque ya las esperaba. Se llama Carmen. Es licenciada en bienes raíces. Me ofreció un trabajo como vendedor de propiedades. ¿Y nos hicimos muy cercanos trabajando juntos. ¿Cercanos cómo, Rigoberto? Otro silencio largo. Vi cómo luchaba con las palabras, como si cada una le pesara toneladas. Nos enamoramos, Noemí. Ahí estaba. La verdad que había estado evitando durante semanas. Mi esposo estaba enamorado de otra mujer. ¿Desde cuándo? Hace como 8 meses que tenemos una relación. ¿Y el dinero? ¿Todo ese dinero que tenés escondido? Se sorprendió de que yo supiera del dinero. ¿Cómo sabes? Rigoberto, contesta mi pregunta. Es de las ventas de casas. Carmen me metió en su empresa. He ganado mucho dinero este año. Más del que jamás pensé que podría ganar. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué todo este secreto? Porque sabía que si te contaba del trabajo, tarde o temprano te ibas a dar cuenta de Carmen, y no quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Rigoberto, me estás engañando con otra mujer. Ya me lastimaste. Empezó a llorar. Mi esposo de 70 años, el hombre más fuerte que conocía, empezó a llorar como un niño.
Noemí, yo no quería que esto pasara. Te juro que no lo planeé. Pero con Carmen me siento diferente. Me siento joven otra vez. Me siento importante. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Conmigo no te sentís importante? Sí, sí me siento importante. Pero es diferente, Noemí. Con vos somos una familia. Con Carmen soy un hombre exitoso, un vendedor importante, alguien que maneja dinero grande. ¿Y qué somos nosotros entonces? ¿40 años de matrimonio no significan nada? Por supuesto que significan todo, gritó, y era la primera vez en años que le escuchaba gritar. Por eso estoy tan confundido. Por eso lloro todas las noches. Porque te amo, Noemí, pero también la amo a ella. Me quedé callada, procesando sus palabras. Mi esposo amaba a 2 mujeres al mismo tiempo, y yo era una de ellas. ¿Qué querés que hagamos, Rigoberto? ¿Querés el divorcio? ¿Querés irte con ella? No sé qué quiero. Carmen dice que tengo que decidir pronto porque ella no puede seguir siendo la otra mujer. Pero yo no puedo imaginar mi vida sin vos, pero tampoco puedo dejar de pensar en ella. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos, cada uno en su lado de la cama, pensando en el futuro de nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, Rigoberto se fue al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Yo sabía la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Llamé a mi hija mayor, Patricia. Le conté todo. Se quedó callada por un rato largo, y luego me dijo: «Mami, ¿vos qué querés hacer?» «No sé, mija. Parte de mí quiere perdonarlo. 40 años de matrimonio no se tiran a la basura así nomás. Pero otra parte de mí está tan enojada que no lo quiero ver ni en pintura». ¿Él te dijo que quería divorciarse? No. Dice que está confundido, que nos ama a las 2. Mami, vos no mereces esto. Vos le diste los mejores años de tu vida a ese hombre. Le diste 6 hijos, cuidaste su casa, lo apoyaste en todo. Y ahora, a los 70 años, te dice que está enamorado de otra. Tenía razón, pero el amor no se apaga de un día para otro, aunque la persona que amás te haya traicionado. Los siguientes días fueron extraños. Rigoberto sabía que yo sabía la verdad, pero ninguno hablaba del tema. Desayunábamos en silencio, cenábamos viendo televisión sin conversar, dormíamos cada uno en su lado de la cama sin tocarse. Era como vivir con un extraño, pero entonces pasó algo que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba las cámaras, vi que Carmen había venido a casa. Pero esta vez no venía sola. Venía con un hombre que no había visto antes, elegante, mayor, con un maletín grande. Los 3 se sentaron en mi sala y empezaron a revisar documentos. Muchos documentos. El hombre hablaba mucho, señalaba papeles, parecía estar explicando algo complejo. De pronto vi que Rigoberto se puso muy serio. Empezó a hacer preguntas, a negar con la cabeza, a parecer preocupado. Carmen trataba de calmarlo, pero él se veía más y más agitado. Finalmente, Rigoberto se levantó bruscamente del sofá y empezó a caminar de un lado a otro de la sala. Estaba claramente enojado o asustado por algo que le habían dicho. Carmen se acercó a él, le puso las manos en los hombros, trató de calmarlo. Pero Rigoberto la apartó y siguió caminando nervioso. El hombre del maletín sacó más papeles y se los mostró a Rigoberto. Mi esposo los leyó rápidamente y luego los tiró al suelo. Se veía desesperado. Después de una hora de discusión que yo no podía escuchar bien, los 3 salieron de la casa. Rigoberto se veía devastado. Esa noche llegó a casa más tarde que nunca, casi a medianoche. Venía pálido, sudoroso, como si hubiera estado corriendo. «Rigoberto, ¿qué te pasa? Te ves terrible». Se sentó en la mesa de la cocina y se puso la cabeza entre las manos. «Noemí, estoy en problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Los bienes raíces, el trabajo con Carmen».
no es lo que yo pensaba. ¿Qué querés decir? Hay cosas ilegales, Noemí. Documentos falsificados, estafas a compradores. Y yo firmé papeles sin saber bien qué eran. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de cosas ilegales? Carmen y sus socios están vendiendo propiedades que no existen, toman el dinero de los compradores y después desaparecen. Yo pensé que era un negocio legítimo, pero hoy me enteré de la verdad. ¿Y vos qué papel jugás en todo esto? Yo era el vendedor de confianza, la cara honesta del negocio. La gente me compraba porque soy un hombre mayor, respetable, casado. Pensaban que podían confiar en mí. Rigoberto, ¿cuántas personas estafaron? No sé exactamente, pero el abogado que vino hoy me dijo que hay como 20 familias que perdieron sus ahorros, dinero que habían juntado durante años para comprar una casa. Me senté en la silla frente a él, tratando de procesar lo que me estaba contando. Mi esposo no solo me había engañado con otra mujer, sino que había participado en estafas que habían arruinado las vidas de familias enteras. ¿Y ahora qué va a pasar? Carmen dice que tenemos que irnos del país, que la policía ya está investigando y que es cuestión de tiempo antes de que nos arresten. ¿Irnos del país? ¿A dónde? A Guatemala primero, después tal vez a México. Ella tiene contactos allá que nos pueden ayudar. Rigoberto, escúchate. Estás hablando de huir como un criminal. Es que soy un criminal, Noemí. Sin querer, sin saberlo, pero soy un criminal. Tengo mi firma en documentos que estafaron a 20 familias. Se puso a llorar otra vez. Carmen dice que si no me voy con ella, me va a echar toda la culpa a mí. Que yo fui el que convenció a la gente de comprar. Que ella solo era mi empleada. Ahí entendí todo. Carmen no solo le había robado el corazón a mi esposo, lo había usado, lo había manipulado para que fuera la cara de sus estafas, y ahora lo estaba chantajeando. Rigoberto, ¿vos realmente pensás que esa mujer te ama? ¿Qué querés decir? ¿No te das cuenta de que te usó? Te vio como el hombre perfecto para su estafa, mayor, respetable, confiable. Te enamoró para que hicieras lo que ella quería. Se quedó callado por un rato largo. Pero ella me decía que me amaba. Me hacía sentir especial. Rigoberto, esa mujer te está chantajeando. Si realmente te amara, no te estaría obligando a huir del país y dejar a tu familia. Entonces, ¿qué hago, Noemí? Si no me voy, voy a ir a la cárcel. A los 70 años, voy a ir a la cárcel. Por primera vez en semanas, sentí compasión por mi esposo. Sí, me había engañado. Sí, me había mentido. Pero también había sido víctima de una mujer manipuladora que lo había usado para sus propios fines. Vamos a buscar un abogado, le dije. Un abogado de verdad, no los amigos de Carmen. Vamos a ver cuáles son realmente tus opciones legales. ¿Vamos? ¿Vos me vas a ayudar después de todo lo que te hice? Rigoberto, te odio por lo que me hiciste, pero sos el padre de mis hijos. Y no voy a dejar que te destruyan por completo. Los siguientes días fueron intensos. Contratamos al mejor abogado penalista que pudimos encontrar. Le contamos toda la historia. Las ventas, el dinero, los documentos, Carmen, todo. El abogado nos explicó que Rigoberto estaba efectivamente en problemas legales serios, pero que había maneras de cooperar con las autoridades que podrían reducir su responsabilidad. Lo más importante, nos dijo, es que no huya. Si huye va a parecer culpable de todo. Pero si se entrega voluntariamente y coopera con la investigación, los jueces van a ser más benévolos. ¿Qué significa cooperar?, preguntó Rigoberto. Significa entregar toda la información que tengas sobre Carmen y sus socios. Significa testificar contra ellos, si es necesario. Significa ayudar a recuperar el dinero que se pueda recuperar. Le dijimos al abogado sobre las grabaciones de las cámaras.
que teníamos evidencia de todas las visitas de Carmen, de las reuniones, de los documentos que habían firmado. «Esto es oro puro», nos dijo cuando vio las grabaciones. «Con esto podemos demostrar que su esposo fue manipulado y engañado, que él no era el cerebro de la operación». Pero teníamos que actuar rápido. El abogado nos dijo que Carmen probablemente ya sabía que la investigación se estaba acercando y que era cuestión de días antes de que tratara de huir del país. Esa noche, Rigoberto tomó la decisión más valiente de su vida. Llamó a Carmen. «Carmen, soy Rigo. Necesito verte mañana». Yo estaba a su lado, escuchando la conversación en altavoz. «Rigo, mi amor, ¿ya decidiste? ¿Nos vamos pasado mañana como habíamos planeado?» «Sí, ya decidí. Pero necesito hablar contigo primero. Quiero que vengas a mi casa mañana a las 10 de la mañana». «¿A tu casa? ¿Y tu esposa?» «Ella va a estar donde mi hija. No van a haber problema». «Está bien, mi amor. Nos vemos mañana. Te amo». Cuando colgó, Rigoberto me miró con lágrimas en los ojos. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?» «Es lo único correcto que podés hacer, Rigoberto». A la mañana siguiente preparamos todo. El abogado nos había explicado exactamente qué tenía que hacer Rigoberto. Las cámaras estaban listas para grabar todo. Yo me escondí en la casa de la vecina, desde donde podía ver lo que pasaba. Carmen llegó puntual, elegante como siempre, con una maleta pequeña. «¿Listos para nuestra nueva vida?», le dijo a Rigoberto cuando entró. «Carmen, necesito que me digas la verdad sobre algo». «¿Qué verdad, mi amor? ¿Realmente me amás?», se rió. «¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que te amo. Por eso nos vamos juntos». «Entonces contéstame algo. Si me amaras de verdad, ¿me pedirías que abandone a mi familia y huya como un criminal?». La sonrisa se le borró de la cara. «Rigo, ya hablamos de esto. No tenemos opción». «Sí tenemos opción, Carmen. Podemos entregarnos a las autoridades y cooperar con la investigación». «¿Estás loco? Nos van a meter presos». «¿Nos? Carmen, yo revisé todos los documentos con un abogado. La única persona que realmente cometió crímenes fuiste vos. Yo solo firmé papeles que vos me dijiste que firmara». Vi cómo se le cambió completamente la expresión. La máscara de mujer enamorada se le cayó y apareció la verdadera Carmen. Una estafadora profesional. «Rigoberto, escúchame bien. Vos firmaste todos esos documentos. Tu nombre está en todos los contratos. Si yo caigo, vos caes conmigo. Pero si vos te vas y me dejas aquí, ¿qué va a pasar conmigo?». «Pues tendrás que arreglártela solo». Ahí estaba. La verdad que Rigoberto necesitaba escuchar. Carmen nunca lo había amado, solo lo había usado, y ahora estaba lista para abandonarlo y dejarlo enfrentar las consecuencias solo. «Carmen, ¿alguna vez me amaste realmente?». Se quedó callada por un momento, y luego soltó una risa fría. «Rigoberto, vos sos un viejo mecánico de barrio. ¿Realmente pensás que una mujer profesional como yo se enamoraría de vos? Entonces, ¿todo fue mentira?». «No todo fue mentira. La parte del dinero era real. Ganamos mucho dinero juntos. Pero amor fue lo que vos quisiste creer». «¿Y todos esos meses que pasamos juntos? ¿Las cosas que me decías?». «Trabajo, Rigoberto. Era mi trabajo hacerte creer que me habías enamorado. Sos un hombre muy fácil de manipular, ¿sabías?». Desde la casa de la vecina, yo podía ver cómo se le partía el corazón a mi esposo. 40 años de matrimonio conmigo había tirado a la basura por una mujer que ni siquiera lo respetaba. «Bueno», siguió Carmen, «¿vienes conmigo o no? Porque si no vienes, me voy sola, y vos te quedás aquí para enfrentar a la policía». «No», dijo Rigoberto con una voz que yo no le había escuchado jamás, una voz llena de dignidad. «No voy contigo, y tampoco me voy a quedar callado». «¿Qué querés decir?». «Quiero decir que voy a contarle a la policía todo lo que sé sobre vos y tus socios». Carmen se puso pálida.
Rigoberto, si haces eso, te juro que... ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Arruinar mi vida más de lo que ya la arruinaste? Se levantó bruscamente, agarró su maleta y se dirigió a la puerta. Sos un estúpido, Rigoberto. Siempre fuiste un estúpido. Tal vez sí, respondió mi esposo. Pero al menos ahora soy un estúpido que sabe la verdad. Cuando Carmen se fue, Rigoberto se quedó sentado en la sala por 1 hora entera, llorando. Pero no era el llanto de desesperación de los días anteriores. Era el llanto de alguien que acababa de despertar de una pesadilla. Esa tarde llamamos al abogado y le dijimos que estábamos listos para colaborar con las autoridades. Al día siguiente, Rigoberto se presentó voluntariamente en la fiscalía con toda la información que tenía sobre Carmen y la red de estafas. Las grabaciones de las cámaras fueron clave para la investigación. Demostraban que Rigoberto había sido manipulado y que no era el cerebro de la operación. Carmen fue arrestada 3 días después, cuando trataba de salir del país con documentos falsos. Sus otros socios también fueron capturados. Rigoberto tuvo que pagar una multa fuerte y hacer servicio comunitario, pero no fue a la cárcel. El juez consideró que había sido víctima de manipulación y que su cooperación había sido fundamental para desmantelar la red. Pero lo más difícil no fueron las consecuencias legales. Lo más difícil fue reconstruir nuestro matrimonio. Los primeros meses después de que todo terminara fueron terribles. Rigoberto estaba devastado por darse cuenta de que Carmen nunca lo había amado. Se sentía usado, humillado, ridículo. Y yo estaba enojada. Enojada porque había tirado 40 años de matrimonio a la basura. Enojada porque había puesto en riesgo nuestra estabilidad económica. Enojada porque me había mentido durante meses. Fuimos a terapia matrimonial. Sí, a los 70 años decidimos ir a terapia. La terapeuta nos hizo enfrentar verdades dolorosas. Me hizo admitir que parte de la culpa era mía también, que en los últimos años había dejado de ver a Rigoberto como un hombre y lo veía solo como un proveedor, como el abuelo de mis nietos, como parte del mobiliario de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Rigoberto que te sentías orgullosa de él? Me preguntó la doctora. No pude responder. Había sido años. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de sus sueños, de sus metas, de lo que querían hacer en el futuro? Tampoco pude responder. Rigoberto también tuvo que enfrentar sus propias verdades, que había buscado validación fuera del matrimonio, en lugar de hablar conmigo sobre cómo se sentía, que había puesto en riesgo todo lo que habíamos construido juntos por la emoción de sentirse joven e importante otra vez. Fueron meses difíciles. Hubo días en los que pensé que era mejor divorciarnos, que tal vez ya éramos muy grandes para empezar de nuevo. Pero había algo que me detenía. 40 años de historia compartida no se borran fácilmente. 6 hijos en común, 17 nietos, una vida entera construida juntos. Y además, por primera vez en años, estábamos hablando realmente, hablando de cosas profundas, de sentimientos, de miedos, de sueños. El punto de inflexión llegó 6 meses después, en una sesión de terapia. Noemí, me dijo Rigoberto, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que rompí nuestra confianza y que tal vez nunca la voy a poder recuperar completamente, pero quiero que sepas algo. Lo que sentí por Carmen fue una ilusión. Lo que siento por vos es real. Ha sido real durante 40 años. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Le pregunté. Porque cuando Carmen me dijo que era un viejo mecánico de barrio, me dolió porque era cierto. Pero cuando pienso en lo que soy para vos, soy el padre de tus hijos, tu compañero de vida, la persona que conoce todas tus manías y te ama igual. Eso es mucho más valioso que ser el novio exitoso de una estafadora. Esa noche, por primera vez en casi 1 año, dormimos abrazados. La recuperación no fue inmediata ni fácil. Tuvimos que aprender a confiar otra vez, a comunicarnos otra vez, a ser pareja otra vez,
después de tantos años de solo ser padres y abuelos. Rigoberto vendió todas las herramientas del taller y con el dinero que habíamos ahorrado de las comisiones legítimas, porque sí había algunas ventas reales, abrimos una pequeña tienda en el barrio, una tienda que manejamos juntos, donde trabajamos lado a lado todos los días. Es irónico, pero la peor crisis de nuestro matrimonio también fue lo que nos salvó, porque nos obligó a hablar, a conocernos otra vez, a decidir conscientemente que queríamos seguir juntos. Hoy, 5 años después de todo esto, puedo decir que nuestro matrimonio es más fuerte que antes. No porque lo que pasó fuera bueno, sino porque decidimos reconstruirlo sobre bases más sólidas. Rigoberto ya no es solo mi esposo, es mi socio, mi confidente, mi mejor amigo. Y yo ya no soy solo su esposa. Soy la mujer que lo conoce completamente y lo ama a pesar de sus errores. ¿Fue fácil perdonar? No. Todavía hay días en los que recuerdo todo lo que pasó y siento una punzada de dolor. Pero he aprendido que el perdón no es un evento, es un proceso. Y es un proceso que vale la pena cuando se trata de salvar algo que realmente tiene valor. Las cámaras las quitamos hace 3 años. Ya no las necesitamos. La confianza que perdimos la hemos ido reconstruyendo día a día, conversación a conversación, decisión a decisión. Mis hijos al principio no entendían por qué decidí quedarme con Rigoberto después de todo lo que había pasado. «Mami», me decía Patricia, «vos merecés algo mejor». Pero yo sabía algo que ellos aún no sabían, que después de cierta edad no se trata de encontrar algo mejor. Se trata de decidir si lo que tenés vale la pena salvarlo. Y 40 años de historia común, 6 hijos, 17 nietos y un amor que ha sobrevivido a la peor traición. Eso sí vale la pena salvarlo. Carmen fue condenada a 8 años de cárcel por estafa. Sus socios también recibieron condenas fuertes. Varias de las familias que fueron estafadas recuperaron parte de su dinero, aunque no todo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera instalado esas cámaras, si nunca hubiera descubierto la aventura de Rigoberto. Tal vez él se hubiera ido con Carmen. Tal vez habrían huido del país juntos. Tal vez yo nunca hubiera sabido por qué mi esposo había desaparecido. O tal vez Carmen lo hubiera abandonado eventualmente, y él hubiera regresado a casa destrozado y arruinado, sin que yo supiera nunca qué había pasado. Las cámaras me dieron algo muy valioso, la verdad. Y aunque la verdad dolió terriblemente al principio, al final fue lo que nos liberó a ambos. Ahora, cuando veo a parejas jóvenes que creen que el amor es suficiente para mantener un matrimonio, quiero decirles, el amor es importante, pero no es suficiente. Hace falta comunicación, respeto, confianza, trabajo constante. Hace falta decidir todos los días seguir eligiéndose el uno al otro. Y cuando veo a parejas mayores que creen que ya es muy tarde para cambiar, para mejorar, para enamorarse otra vez de su pareja, quiero decirles, nunca es demasiado tarde. A los 70 años, Rigoberto y yo aprendimos cosas nuevas el uno del otro. A los 70 años, decidimos empezar de nuevo. ¿Recomiendo que instalen cámaras para espiar a sus parejas? No. Recomiendo que hablen, que pregunten, que no den por sentado que conocen completamente a la persona con quien viven. Pero si ya hay desconfianza, si ya hay señales de que algo no está bien, entonces, sí, investiguen. Descubran la verdad. Porque es mejor una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No terminamos siendo más enamorados que nunca, ni renovamos nuestros votos en una ceremonia romántica. Pero tenemos algo mejor que eso. Tenemos una relación real, honesta, construida sobre la verdad en lugar de sobre ilusiones. Rigoberto ya no es el hombre perfecto que yo creía que era hace 5 años. Pero tampoco es el hombre terrible que pensé que era cuando descubrí su aventura. Es un ser humano complejo, con virtudes y defectos, capaz de cometer errores garrafales,
pero también capaz de reconocerlos y enmendarlos. Y yo ya no soy la esposa perfecta que se dedicaba solo a cuidar a su familia, sin pensar en sus propias necesidades. Ahora soy una mujer completa, con opiniones, con voz, con poder de decisión sobre mi propia vida. Nuestra tienda está prosperando. Trabajamos bien juntos, nos complementamos. Rigoberto maneja la parte de proveedores e inventario. Yo manejo las ventas y la atención al cliente. Al final del día contamos el dinero juntos y planeamos las compras para la semana siguiente. Los nietos nos visitan más seguido ahora. Creo que sienten que hay más paz en nuestra casa, que los abuelos están más tranquilos y felices. El otro día, la más pequeña de mis nietas, Sofía, de 7 años, me preguntó: «Abuela, ¿cómo sabes si realmente amas a alguien?». Le respondí: «Mija, amor verdadero es cuando conoces todos los defectos de una persona y decidís amarla igual. Cuando esa persona te decepciona pero vos decidís darle otra oportunidad. Cuando es más fácil irse que quedarse, pero vos te quedás porque sabés que lo que tienen juntos vale más que lo que podrían tener separados». ¿Como vos y el abuelo? Sí, mi amor, como yo y el abuelo. Esta historia que les conté hoy la guardé en secreto durante 5 años. Solo mis hijos mayores sabían parte de lo que había pasado. Pero decidí contársela porque creo que puede servir de algo. Para las mujeres que sospechan que algo está pasando en su matrimonio, confíen en su instinto, investiguen, descubran la verdad. No se conformen con mentiras porque es más cómodo. Para los hombres que están pensando en tener una aventura, piensen en todo lo que van a perder, no solo a su esposa, sino a su familia, su reputación, su paz interior. Y pregúntense, ¿realmente vale la pena? Para las parejas que están pasando por una crisis, no se rindan inmediatamente, pero tampoco se queden en una situación que los destruye. Busquen ayuda, hablen, decidan conscientemente si lo que tienen vale la pena salvarlo. Y para todos, nunca den por sentado que conocen completamente a su pareja. Sigan preguntando, sigan descubriendo, sigan eligiéndose el uno al otro todos los días. Mi nombre es Noemí, tengo 71 años, y esta fue mi historia. Una historia de traición, de descubrimiento, de perdón y de segundas oportunidades. Espero que mi experiencia pueda servirles de algo, que puedan aprender de mis errores y de mis decisiones. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, pero tampoco es demasiado temprano para empezar a valorar lo que ya tienen. Que Dios los bendiga, y espero verlos en mi próxima historia. Un abrazo fuerte, de su abuelita Noemí. Déjame saber en los comentarios. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hubieran perdonado a Rigoberto o le hubieran pedido el divorcio? ¿Creen que tomé la decisión correcta? Y si han vivido algo similar, cuéntenme su historia. A veces compartir nuestras experiencias nos ayuda a sanar y ayuda a otros a no sentirse solos. Nos vemos en la próxima historia.